montañas, por allá solo, abandonado. La forma de servir a Dios es que yo me encierre en un lugar apartado. Otras personas piensan que servir a Dios es subirse en un bote a alta mar y cruzar el mar a otro lugar e ir de misiones a un lugar diferente. Otras personas piensan que servir a Dios es ser un pastor. Si eres un pastor, estás sirviendo a Dios. Otras personas piensan que servir a Dios es solamente, pues bueno, si acepto un cargo en la iglesia, algo que me pidan que yo haga, entonces estoy sirviendo a Dios. Pero la realidad es que servir a Dios tiene que ver más en entender que nosotros somos las herramientas. We are the master tools. Somos las herramientas que Dios diseñó para ser utilizados para el maestro. Usted y yo tenemos que vernos como herramientas para Dios, para que entonces podamos servirle conforme el plan que Él tiene para nosotros. En esta semana estaba leyendo una anécdota sobre unos árboles de un bosque, que ellos estaban hablando entre los árboles sobre sus planes de futuro. Los árboles eran pequeñitos, estaban como cuando usted y yo éramos niños. ¿Se acuerda cuando éramos niños, éramos jóvenes? Le preguntaban al niño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Le decía, yo quiero ser bombero, ¿verdad? Y otro decía, yo quiero ser policía. Y otro decía, yo quiero ser doctor. Y después cuando ya pasan los años, no, ser doctor son muchos años en la escuela. That's not for me. I just want to be like a nurse. That would be. Eso es solamente tal vez nurse porque es demasiado tiempo. Y bueno, estos arbolitos estaban hablando sobre el futuro. Y uno de ellos dijo, bueno, mi anhelo y mi deseo es que yo quiero ser uno de esos árboles donde yo sea convertido en un cofre, donde se han puesto oros, perlas preciosas y mucho dinero, y que toda la gente pueda ver que yo fui Yo fui el árbol que pudo tener el mejor tesoro dentro de su cofre. El otro árbol dijo, bueno, lo que yo quiero hacer es que yo quiero hacer una embarcación. Quiero ser un barco enorme, grande, y quiero que reyes y reinas se suban en mi barco y que yo los pueda llevar a alta mar y que se sientan seguros cuando estén conmigo. El otro árbol dijo, bueno, yo quiero ser el árbol más grande de todo el mundo, que me apegue tanto a Dios que cuando la gente me vea diga, ese árbol está cerca de Dios. Pasaron los años y los árboles se crecieron, se envejecieron, y de repente llegó por ahí un talador de árboles y los cortó. Y a uno de ellos los vendieron y los pusieron, unos carpinteros lo tomaron a ese árbol y lo hicieron como un tipo cofre, pero no era un cofre, sino que ahí le pusieron paja para alimentar al ganado, y lo pusieron allí. Y el cofre, el árbol se sintió así como triste, porque dijo, yo quería hacer un cofre donde fuera tesoro, pero en vez de eso me han puesto aquí entre los animales, dijo el árbol. Así es que el segundo árbol, de repente lo cortaron y lo pusieron y lo hicieron una embarcación, como él quería, una embarcación, pero una embarcación pequeñita de pescadores. Y lo llevaron ahí pues pescando, y él decía, bueno, mis sueños de que yo quería subir a reyes y aquí lo único que se sube son pescadores. Así es que ahí él creía que se había acabado su propósito. Y el otro árbol de repente ya lo cortaron también, y entonces lo hicieron pedazos de tablas y lo dejaron ahí olvidado en un taller militar. Ahí lo dejaron tirado. Y pasaron los años y ellos dijeron, pues ya de nada sirvió todo lo que habíamos pedido, lo que habíamos orado, lo que queríamos ser. No ha pasado nada con nosotros. Pasaron los años y de repente llegó un hombre y una mujer embarazada, a quien se conoce como José y María. Así es que ellos llegaron a un lugar donde no tenían dónde poner su bebé, que era Jesús de Nazaret. Así es que cogieron ese tipo cofre, que no era cofre, sino que era para darle de comer a los animales, ese pesebre, y ahí entonces pusieron al niño Jesús. Y entonces ese árbol entendió
que había tenido el tesoro más grande que todo hombre pudiera haber tenido. El otro árbol estaba ahí triste en el mar porque estaba oliendo a peces en vez de oler a reyes, porque estaba entre pescadores. Y de repente un día Jesús se subió con sus discípulos a alta mar. Y de repente hubo una gran tormenta. Y cuando esa tormenta llegó, el árbol, que ahora era un barco pequeño, dijo: no voy a ser fuerte para sostener a la gente que está a bordo. Y de repente se levantó Jesús y reprendió al viento y al mar. Y en ese momento el árbol reconoció que había tenido al Rey de Reyes y Señor de Señores con él. Pasado otro tiempo y llegó el otro árbol, y el otro árbol que él creía que pues iba a crecer tan grande hasta el cielo, y que había sido olvidado allí en un taller, en un lugar. De repente vinieron unas personas y tomaron 2 tablas de ese árbol y lo llevaron porque iban a crucificar a un supuesto ladrón. Y lo pusieron en una cruz, y el árbol, de repente, estando allí frente a Jesús, o más bien Jesús arriba de él, de repente la tierra se estremeció cuando Jesús falleció. Y él entendió que estaba cerca del Dios de dioses, del Dios Todopoderoso. Y pudo entender que tenía un propósito. A veces nosotros tenemos pensamientos en nuestra juventud de que algún día vamos a hacer grandes cosas. Y la realidad es que al pasar los años nos damos cuenta que tal vez queríamos ser como aquella película del que quería ser policía y terminó siendo solamente guardia de seguridad. Queríamos ser grandes cosas, pero de repente se ven frustrados nuestros sueños por situaciones que vienen a la vida. Y creemos que hasta allí se acabó todo. Pero déjame decirte que nosotros tenemos que vernos como las herramientas que Dios puede usar para algo que tiene que ver con propósitos eternos. Tal vez para las personas las cosas que ellos vean no tienen nada que ver con lo que este mundo ofrece, pero nosotros tenemos que vernos como las personas que Dios nos va a utilizar para la gloria de su nombre. Y quiero que veamos en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el verso 10, donde Pablo nos recuerda que fuimos creados para un propósito. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura de Dios, o sea, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El contexto de este pasaje, cuando usted lee todo el capítulo de Efesios, capítulo 2, nos habla de que nosotros, a causa de la maldad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que por pura gracia el Señor nos ve y nos llama para lavarnos, limpiarnos y hacernos para el servicio de su obra. Porque la Biblia dice que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: wow, yo con mi fuerza, con mi poder, así como aquel árbol que quería ser el más grande y llegó a ser más grande, pero no de la forma que él pensaba. Porque a veces nosotros pensamos que ser grande es pues ser admirado por la gente, pero lo más importante es que seas admirado por Dios. Eso es lo más importante. Así es que dice la Escritura que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así es que debemos de vernos a nosotros como esa herramienta del Maestro. We were created for eternal purposes. Fuimos creados para propósitos eternos. Y hay un librito de Rick Warren, yo no sé cuántos lo han leído, que se llama Una vida con propósito. Y en ese libro nos da una excelente explicación de qué es el propósito del ministerio. Él explica que el ministerio is that we have been created to serve. Hemos sido creados para servir. Dios no nos puso en esta tierra solamente para ser consumidores. Dios nos puso en esta tierra para ser utilizados para la gloria de Dios. Porque si solamente fuéramos consumidores, entonces el mundo se acabaría. Amén.
Pero nosotros vemos toda la creación y la creación tiene un propósito. Los animales cumplen un propósito. La luna y el sol no están allí para ellos mismos, están con un propósito. Todo tiene que cumplir un propósito. Cuando usted nació en Cristo, Dios le tiene que haber dado propósito de vida. Su propósito no es solamente venir un domingo a recibir. Dios lo ha capacitado y lo ha pulido y lo ha diseñado para una herramienta que va a ser usada para la gloria de Dios. Lo que usted tiene que hacer es preguntarle: What am I doing here, God? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me trajiste aquí a Conexión Cristiana Church? ¿Me trajiste aquí solamente para que estés sentado los domingos? ¿No te noto convencido? ¿Para qué me trajiste aquí, Señor? O sea, nosotros tenemos que saber que hay un propósito más allá. Mire, yo creo que todo en lo que se relaciona con la vida tiene un propósito. Todo lo que usted vea, que si usted se quedó tirado en el highway y usted dice: ay, mira que, ¿dónde está Dios? Me quedé tirado aquí en el highway. Puede ser que te ibas a estrellar más adelante. Todo tiene un propósito en la vida. Todo lo que sucede alrededor tuyo. Y usted lo que tiene que hacer es preguntarle: ¿cuál es el propósito por el cual me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy yo aquí en esta iglesia? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creación de Dios, creados en Cristo Jesús, ahora que somos creyentes en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, ayudar a los necesitados, con comida, con ropa, con vivienda, ayudar a la gente que está alrededor. Hace unas cuantas semanas atrás yo tenía una reunión, justo tenía que venir aquí a una reunión y tenía un horario de reunión, y usted sabe que cuando usted se reúne con americanos, 5 minutos, llegar 5 minutos antes ya es tarde. Con los hispanos pueden pasar 10 después y llegan a tiempo. Pero con los americanos 5 minutos, se llega 5 minutos antes y ya es tarde para ellos. Ya están todos ahí y solamente están esperando el momento. Y yo vengo a toda velocidad, pues para llegar y de repente veo una persona, un homeless que está sentado, está acostado en la 54, y hacía como un poco estaba como la mañana un poco fresca, y él está ahí acostado. Y cuando yo lo vi, o sea, te cuenta cuando vas manejando, como que me quedé así viendo y seguí, y le dije: ayúdalo, Dios. Y de repente ese pensamiento que te viene: ¿y por qué no lo ayudas tú? Y tú contestas ese pensamiento: es que voy tarde a mi cita, voy tarde. No me dejó Dios irme. Tuve que llegar hasta la esquina, doblar, regresarme, sacar una jacket que yo tenía allí y darle un dinerito y decirle: que Dios te bendiga. Y tomé y salí corriendo rápidamente. ¿Y sabes qué? Llegué a tiempo, de acuerdo a los hispanos, a mi reunión. Llegué en el momentito que iban a empezar. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es ayudar a los necesitados. Pero no podemos quedarnos allí. También, si tienes un vecino recién llegado a tu comunidad, ofrécete a ayudarle. Tal vez si no puedes cargar porque estás mal de la espalda, que eso nos pasa mucho de nosotros, pues aunque sea llévale un pastelito, llévale algo o salúdalo. Esa es una forma de hacer buenas obras. También, si sabes de algún anciano que ya no puede hacer las cosas en su casa, ofrécete de vez en cuando por allí para ayudarle en algo que puedas hacer por esa persona. ¿Cuáles son esas buenas obras? Es ayudar en la iglesia, voluntario para el cuidado de niños. Nadie quiere trabajar con niños. No te noto convencido. El Señor me llama a las almas, pero los niños también son almas. Ayude con los niños, sea voluntario. Nadie quiere hacer trabajos de limpiar iglesia. Ayude a limpiar la iglesia. Qué rico se siente cuando usted llega y huele rico este lugar. Hay alguien que vino a limpiarlo.
Ayude en lo que pueda ayudar. Esas son buenas obras también. Sea voluntario para abrir, para ser un director, un líder de Grupo Conexión, o para ser un aprendiz de Grupo Conexión. Sea lo que usted pueda hacer para una buena obra para Dios. Esa es la buena obra de lo que está hablando este pasaje. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya no está hablando de la creación regular, de la creación que todo el mundo fuimos creados por Dios, sino que dice creados en Cristo Jesús. Eso quiere decir que ahora soy una nueva criatura. I'm born again. He nacido de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano. O sea que el Señor dijo: mira, Alfredo, cuando tú seas un árbol grande, yo te voy a tener esto. Te voy a tener en un lugarcito con paja, ahí donde nadie te va a ver, pero ahí me vas a servir. Allí me vas a servir. No, que tú querías hacer una embarcación grande allá entre reyes. No, te voy a poner entre pescadores. Vas a oler a peces por un tiempo, pero tengo un propósito allí contigo. Hay cosas que a veces nosotros no las entendemos y creemos que servir a Dios es decir, yo quiero ser un misionero y me voy a ir a otro país. Es bueno que seas un misionero si quieres hacerlo y si tienes ese llamado. Es bueno si tienes el llamado a pastorear una iglesia o hacer algo así. Pero primero empieza por lo primero. Amén. Escuché por ahí a alguien de la naval, de la Navy, que decía que si quieres cambiar al mundo, primero cambia tu cama. Es decir, arregla tu cama. ¿No te convencido? ¿Quieres cambiar el mundo? Primero empieza por tu cuarto, a arreglar tu cuarto, a limpiar tu cuarto. Y yo creo que eso es lo mismo con la iglesia. ¿Quieres ayudar al mundo entero? Primero ayuda aquí. Aquí en la casa de Dios, el lugar donde se necesita. Aquí la comunidad donde estamos. Y tal vez aquí la comunidad donde estamos no hay tanta gente necesitada como otras comunidades. Pero hay otras necesidades, como por ejemplo el que escuches a una persona. Esas son necesidades. Hay gente que de repente están con grandes cosas que necesita que alguien los escuche. Esas son, o consejería. Y si usted tiene alguna preparación de consejería, usted puede ser esa persona que puede ser guiado para ayudar a la gente que necesita de su servicio. Y tantas cosas que se pueden hacer. Ir a los hospitales de aquí alrededor y ver cómo ofrecerse al chaplain y decirle: oiga, chaplain, ¿cómo yo puedo hacer aquí para venir a visitar aquí a estas personas que están aquí? Porque hoy por ti y mañana por mí. Porque ¿quién va a visitar a esas personas que están en el hospital? ¿Quién está allí? Y qué tremendo es cuando llega alguien de repente con nuestra misma lengua y nos dicen, a mí me llamaron de Llano Lakes y me dijeron: mire, andamos buscando un pastor hispano para que venga a visitar. Dice que hay una persona que tiene COVID y ya acaba de morir de COVID y sus familiares quieren que un pastor hispano llegue. Yo le dije: ¿tiene COVID? Le dije: ahí voy para allá. Y me puse todo lo que es tú sabes, todo lo que te tienes que poner. Ya había pasado el tiempo del COVID, pero el señor murió de COVID. Y esa familia no tenían familiares aquí. Yo no sé cómo el señor terminó aquí, el señor que murió. No sé cómo terminó aquí, pero ellos venían de Texas. O sea, y el hombre terminó allí y prácticamente estaban solo ellos. Hicimos una pequeña oración, oré por toda la familia. Les di palabra y me sentí gozoso de haber podido darle palabras de aliento a esa familia. Y Dios lo puede usar a cada uno de nosotros. No necesita ser un pastor para eso. Por eso aquí usted puede entrar a Leaders Bridge para ser preparado para eso. Amén. Usted entra a las clases de Leaders Bridge y ahí usted aprende vaya, hasta consejería le enseñamos, aunque sea un poquito de consejería. Amén. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda estar preparado para toda buena obra. Así que es importante que nosotros veamos que podemos involucrarnos en muchas áreas del ministerio, muchas áreas. Y yo le doy gracias a Dios por todos esos voluntarios que nos ayudan aquí en la iglesia. Mire, sin usted que pone los letreros, que hacen, que vienen y limpian, que ponen una serie de cosas que hacen, que trabajan allá atrás en el sistema, que hacen lo que es que salgan las pantallas, que se escriba todo lo que sale allí.
los que están ahí con los niños, que se prepararon en la semana para traerles una enseñanza a los niños, los que están con los jóvenes, los que están haciendo videos, los que están haciendo una serie de cosas, trabajando en WhatsApp, los que están trabajando con los niños, con los jóvenes, con los varones, con todo eso. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos ellos? Son herramientas de Dios. Al principio estaban así como cuando usted, no sé si usted en su caja de herramientas te ha tocado ver unas herramientas que necesitan aceite. Las quieres así como abrir y están oxidadas. Al principio estábamos oxidados, pero cuando viene el Señor y dice, aquí te voy a pulir un poco, y nos pasa por el fuego, y de repente ya estamos listos. Lo que tú digas, Señor, ¿en qué te puedo servir? Esa es la actitud. Mire, porque vemos que cuando nosotros nos resistimos a servir a Dios, Dios nos va a tener que poner así como Jonás. Jonás era un excelente predicador, pero él tenía solamente su grupo a quien él iba a predicar, un grupo selecto a quien él predicaría. Pero Dios le dice, yo quiero que te subas a un barco y que te vayas a una ciudad donde te voy a enviar. Quiero que vayas a Nínive y prediques mi palabra. Él toma el barco, o sea, como que le hizo creer al Señor que él iba a ir efectivamente. Él fue, tomó el barco, pagó su pasaje y dice que se fue en dirección a Tarsis, contraria a Nínive. Y entonces dijo, esa me vas a hacer. Ok. Y de repente, porque es que hermano, ¿quién no le sirve a Dios? Hasta el diablo le sirve a Dios. Amén. ¿Quién no le sirve a Dios? Así que Dios dijo, y llamaron a Moby Dick, un pez enorme. Y le dije, oye, por favor, ve ahí a darles vueltas y te va a caer un muchacho que se llama Jonás, no te lo tragues. Le tiran a Jonás, usted ya sabe la historia, le tiraron a Jonás ahí al agua. Y hay muchas personas que saben que tienen dones y habilidades que Dios incluso les han hasta profetizado y les han dicho lo que van a hacer y lo que tienen que hacer, pero no lo han hecho. Y esa palabra hoy es para ti, que no lo has hecho. Te tienen ahora mismo frente a un pez. Te tienen ahí alrededor porque no has hecho lo que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando tú estás así, van a pasar los años y los años, y esos peces hay algunos que ya fueron tragados por el pez. Y la misericordia de Dios ha permitido que todavía estés vivo dentro del pez. Y ahí estás dentro del pez, estás vivo. Pero llegó el momento que simplemente ya te acomodaste, porque una cosa es estar tan inconforme cuando escuchas el corazón de un pez todo el día, pum, 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 pum. Pero llega un momento que al pasar los días, los meses, te acostumbras. Y ya nomás yo me imagino a Jonás. Pum, 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 pum. O sea, hay gente que ya se acostumbra así a estar dentro del pez. Ya llevan una vida así de problemas y de necesidades y no han entendido que Dios los ha llamado a hacer algo que no han hecho y que tienen que hacerlo. Y si no lo haces, llegará el momento donde Dios entonces dirá, esta asignación se la voy a dar a otra herramienta que yo tengo. Porque la obra de Dios se va a cumplir aunque esté yo o no esté yo. La obra de Dios dice, amén. ¿Quieres Moby Dick? No, tú no, entonces otro. Y así de sencillo, porque Dios es soberano. Dios es soberano. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, cada uno, eso quiere decir every one of us, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, utilízalo hacia otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, nadie puede decir, es que yo no sirvo para nada. Yo solamente sirvo, pastor, para mi trabajo de lo que yo hago. No, es que tu trabajo tú lo puedes convertir en una obra para Dios. Porque todo, dice este pasaje, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios. Algunos me dirán, pastores, pero que yo no sé cuál es mi ministerio. La forma de saber cuál es tu ministerio es servir en todo lo que se te presente a tu alrededor. En todo lo que se te presente, dígale sí a lo que te presenten. Oiga, hermano, miren, necesitamos un apoyo de ayuda. Sí, voy a hacerlo. Y aunque es como tirarte al agua, cuando te tires al agua vas a saber si sabes nadar o no sabes nadar. Entonces de repente entras allí y de repente estás haciendo algo y luego después hay otra oportunidad en otro lugar y entras a servir en otro lugar y entras a servir en otro lugar y así, y de repente te vas a dar cuenta, cuando tú te sientas en un lugar que estás como pez en el agua, eso quiere decir que ese es el ministerio por el cual fuiste creado. Cuando tú sientes que lo que tú haces no es trabajo, no es fatiga. A mí me han dicho, pero es que usted no se cansa de ser pastor. No, pero no se cansa de toda la gente que... No, para mí esto no es trabajo. ¿Están aquí mis amados? Claro que a veces me siento que me ahorcan, ¿sí? Gracias a Dios que esta iglesia es muy, muy sana. No crean las otras iglesias que hemos plantado, por favor, hermanos, no crean que ustedes no fueron sanos. Porque hay varios hermanos que nos ven de las otras iglesias que hemos abierto. Pero acá entre nosotros es que siempre les digo así a las iglesias. No, la realidad, hermano, es que el servir a Dios, eso es como los músicos. El que es músico, hermano, el que es músico se puede amanecer subiendo instrumentos, bajando instrumentos. Y usted diría, pero ¿qué es eso? Subir instrumentos, bajar instrumentos y ensayar una y otra vez y estar todo el día y el viernes y el sábado y el domingo. Y para ellos eso es pasión, no es trabajo. ¿Están aquí mis amados? Ahí te das cuenta que entonces eso que haces es lo que Dios te ha llamado, lo que te ha formado para hacer. Porque de repente a Dios nos ha llamado a unos a hacer martillo y a otros nos ha llamado a hacer screwdriver. Entonces cada uno tiene una forma. Y el martillo puede decir, hoy no, yo no puedo andar dando vueltas. Yo no soy de andar dando vueltas ahí, dándole vueltas y vueltas. Y el otro puede decir, yo no puedo ser un serrucho que anda serruchando a todo el mundo. O sea, cada cual tiene una forma de cómo Dios nos hizo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es nuestro propósito. Así que el propósito del ministerio es que hemos sido llamados también para servir. We have been called to serve. Dice 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó. Mira lo que dice claramente. ¿Qué hizo? Nos salvó. O sea, hay una distinción. Cuando dice He saved you and He called you, son dos cosas diferentes. Primero te salvó. Eso quiere decir que primero te lavó con su sangre y te convirtió en un hijo suyo. Te lavó, te salvó. Y luego te llamó a una vida santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Y mira lo que dice. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Cuando Dios nos llama a nosotros, ya hay una tarea que Él tiene para nosotros. Cuando Dios nos salva a nosotros y nos llama, Él ya tiene de antemano algo preparado, porque Dios es un Dios que tiene todo el control de todo. Todo, si usted mira la naturaleza nada más, mira la naturaleza, las abejas lo que tienen que hacer, para entonces las plantas y todo el recorrido de la tierra, el agua cae a la tierra, el agua se evapora, sube a las nubes, todo tiene un propósito, todo. Dios cuando te llama a ti, te llamó con un propósito. ¿Para qué? Para que hagas buenas obras que Dios preparó de antemano. Hay cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y hemos sido moldeados en ese transcurso de la vida. Por ejemplo, Moisés se pudo haber preguntado, pero ¿cómo yo estuve 40 años siendo príncipe de Egipto?
40 años pasó Moisés en el palacio. Esos 40 años que tuvo Moisés allí como príncipe de Egipto fue preparado en escuelas. En aquella época no habían escuelas, pero los que eran parte de un palacio, ellos sí tenían educación. Así es que él fue preparado. Tal vez ni siquiera entendía para qué iba a ser preparado, pero 40 años se la pasó siendo preparado para entender lo que era la administración de gente, entender culturas que solamente en ese nivel él podía entenderlo. Y luego después lo botan, él sale huyendo. Usted sabe la historia, 40 años más afuera huyendo. Y luego lo ponen en un trabajito de cuidar ovejas. ¿Qué tiene que ver esto de cuidar ovejas con mi propósito de vida? Entonces vemos allí cómo Dios permite todas las cosas que nos suceden, porque todo tiene un propósito. Usted tiene un propósito para servir a Dios y tiene que descubrir cuál es ese propósito. Nosotros hemos venido a este país con un propósito. Hemos venido porque queremos salir de la pobreza. Y Dios sí nos quiere sacar de la pobreza y nos quiere ayudar y todas esas cosas. Pero Dios dice, antes que eso, I have a better dream for you. You have the American dream, pero yo tengo un better dream. Un sueño mejor para ti. Nosotros venimos con el sueño americano. Yo me acuerdo que yo llegué aquí a este país a los 19 años. Y yo tenía en mi mente ya todo planificado lo que iba a hacer. En 5 años ya yo tenía, usted sabe, ¿cuántos han venido? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido de países donde están en pobreza y necesidad. Y cuando tú llegas a este país no te quieres tomar una soda porque la soda allá vale una cantidad que tú dices, no, entonces yo aquí, bueno, mejor guardo esto y lo que estás tratando es de ahorrar todo lo que puedas. Porque tu mente es regresar. La mente mía en aquella época era 5 años de trabajo y regresar. Porque quería poner una cantina en mi país. Esa era mi mentalidad. Quería salir de la pobreza. Entonces vamos a poner un bar y entonces tratar de ahorrar y mandar y enviar y tratar de salir de la miseria. Pero Dios tenía otros planes. Dios tiene diferentes planes con cada uno de nosotros. Y la cosa es que nosotros buscamos nuestro plan, pero Dios dice, mira, mientras tú no busques mi plan, puede que te tienen ahí el pez alrededor. Ahí está dándote la vuelta porque no has cumplido el plan que Dios tiene para ti. Moisés es preparado en 2 áreas de su vida. Y el llamado de Dios, por lo general, produce 2 cosas, o es producida por 2 razones. El llamado de Dios es producida por 2 razones. Primero, por la missio Dei, una palabra latina que quiere decir la misión de Dios, donde Dios nos está llamando para que hagamos un trabajo para Él. Dios nos llama porque dice, tú eres la persona que está calificada o que yo he designado para que hagas este servicio. Obras que Dios preparó de antemano. Porque si usted ve Moisés, el nombre Moisés se lo pusieron cuando era niño y Moisés significa salvado, salvador. De allí él iba a convertirse en un salvador. Ya Dios lo tenía, como quien dice, estaba marcado para ser el salvador de los judíos. Y la otra razón es por la necesidad de la gente por la cual Dios te llama. Hay gente que está clamando, que está pidiendo, por favor, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, estoy en problemas, estoy en necesidad y solamente tú me puedes ayudar, Señor. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dice, yo te voy a ayudar, te voy a mandar a Alfredo. Te voy a mandar a Juan. Dios no va a ir exactamente, va a decir, a ver qué era Alfredito, ¿qué necesitaba? ¿Un sancocho? No, va a buscar a Elizabeth que sabe cocinar sancocho y le va a decir, Elizabeth, dale un sancocho y envíeselo a fulano de tal. Esas son las formas como Dios trabaja. Habrá casos especialísimos donde el Señor se te presentará allí mismo y dirá, bueno, me
me has llamado tantas veces. ¿Qué necesitas? Entonces Dios se muestra así como por esa gran missio Dei, la misión de Dios de alcanzar al mundo, pero también por el clamor de la gente. La gente está clamando, está implorando que Dios los ayude, y Dios nos va a enviar a nosotros. Por eso es que cuando usted llegue con esas personas, no solamente les ayude materialmente, lléveles palabra de Dios. Lléveles palabra de Dios. Enséñele a pescar para que entonces no regresen por los peces, sino que aprendan a pescar. Lléveles la palabra de Dios. Pero vemos entonces a Moisés que Dios lo llama en una zarza ardiente. Allí él se va a encontrarse con Dios porque Dios lo está llamando por una necesidad tremenda. El pueblo estaba clamando por un Salvador. Así es que Dios lo llama a Moisés y Moisés llega, atiende ese llamado. Pero cuando llega allí, Moisés pone objeciones para servir a Dios. La primera es, le dice: ¿quién soy yo para postrarme o para presentarme ante Faraón? Esos son signos de baja autoestima. Hay algunas personas que tienen sueños grandes de que van a ser árboles grandes, pero hay otros que tienen en cambio el lado opuesto y dicen: es que yo nunca voy a llegar a hacer nada. Y hay otras personas que llegan a pensar que no pueden hacer nada, pero sin embargo, hoy quiero decirte que tú puedes hacer cosas grandes para Dios, que no es exactamente de tus capacidades, sino que más bien tiene que ver con lo que Dios puede hacer de usted. A veces no son tanto las capacidades que tenemos, sino más bien el llamado que tenemos de parte de Dios. Así que Moisés objeta para no servir a Dios. La segunda objeción de Moisés él dice: Señor, si ellos me preguntan ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les voy a responder? Entonces vemos ahí el temor que él tiene hacia la gente. Todas las personas podemos sentirnos intimidados cuando te pongan enfrente de un grupo de personas donde todos tú los ves con mayores capacidades y tú dices: pero yo ¿qué voy a hacer aquí? Me pusieron a dirigir este grupo de personas y yo veo que este otro hermano que está acá, wow, hablan mucho mejor, están mucho más capacitados que yo. ¿Qué les voy a decir? A veces el temor de la gente: ¿qué van a decir? No importa, por ahí decía un cantante mundano, que digan lo que digan. No importa lo que diga la gente, lo importante es lo que dice Dios. Eso es lo importante. Usted haga lo mejor que tiene que hacer, porque cuando usted hace cosas para Dios, hay gente que le va a gustar lo que usted hace, pero hay gente que no le va a gustar lo que usted hace. Pero si Dios te diseñó para un trabajo, haz lo que Dios te mandó a hacer. Y el resto, pues, que Dios te ayude. La tercera objeción de Moisés, ellos dicen, es que él dijo a Dios, es que ellos no me van a creer, no van a escuchar mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. Eso es como el temor a la crítica de la gente. Cuando usted está sirviendo a Dios, la crítica va a ser inevitable. Siempre va a haber un grupo de personas que va a criticarlo, va a decirlo: oh, yo lo puedo hacer mejor que esa persona. ¿Para qué lo pusieron a hacer eso? ¿Para qué la pusieron? Si míralo cómo lo está haciendo eso mal, todo mal hecho. Yo lo puedo hacer mejor. Hágalo. La cosa es que cuando lo ponen a uno a hacerlo, allí sí que todas las cámaras te la ponen en la cara y te sientes que todo te tiembla. Así es que es importante que nosotros veamos que podemos servir a Dios aún con todas y estas situaciones. Moisés tenía temor a hablar en público. Le dijo a Dios: ay, Señor, es que yo no soy hombre de fácil palabra, soy medio tartamudo. Y Dios le dijo: pero es que acaso yo no tengo ahí a tu hermano que habla por 4, que a él lo puedo usar para que tú hagas lo que yo te estoy mandando a hacer. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano. Así es que nosotros, no importa si somos medios tardos para hablar, si somos medios ciegos, medios cojos, medios lo que sea, o medio o entero,
si usted decide servir a Dios, Dios te va a usar con lo que tú sabes. Y Dios te va a capacitar en lo que tienes que ser capacitado. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Y cuando dice todo, es todo. Hay cosas que yo he dicho: es que yo no puedo hacer esto, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y de repente, ayúdame, Dios, ayúdame. Y de repente viene una idea, o viene una persona, o veo algo, y empieza uno a ir. Y cuando ya lo terminaste de hacer, qué satisfacción te da. Cuando dice: mira qué bonito quedó este trabajo. Al principio no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, pero ahora mira cómo quedó. Y es una satisfacción cuando tú haces algo y le das la gloria a Dios, de que gracias a Dios pudiste hacerlo. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita. El día de ayer me llamó un pastor. Él está en Monet, Missouri. Fue discípulo nuestro. Nosotros lo discipulamos, llegó a la iglesia, nosotros lo invitamos, lo conocimos. Mi esposa y yo lo conocimos en un trabajo que hicimos, y llegamos a una compañía a trabajar. Ahí lo conocimos y lo invitamos a la iglesia. Y él me dijo: es que yo no tengo carro. Le digo: no hay problema, nosotros vamos y lo recogemos y lo traemos a la iglesia. Para no hacerle más larga la historia, ahora él es un pastor. Pasó por todos los procesos de clases, de estudio, el llamado, todo eso. Pero yo recuerdo haber pasado horas con él cuando nos encerramos a ayunar, a orar en la iglesia. Él se convirtió en un líder de nuestra iglesia. Yo recuerdo días donde decía: es que, pastor, no sé cómo hacer esto. Porque para él el español era su segundo lenguaje. Él habla una lengua de su país, de Guatemala. Él es indígena, habla una lengua de su país. Y habían hermanos que en la iglesia lo menospreciaban. Pero nosotros vimos que él tenía un don de parte de Dios para servir, y que tenía grandes capacidades, porque si el español era su segundo lenguaje, wow, ¿quién habla bien el español o quién habla bien el inglés cuando es tu segundo lenguaje? Eso quiere decir que tienes capacidades. Y a veces lo miraban así muy poco a él, pero Dios lo llamó al pastorado. Y fuimos a la inauguración de la iglesia. Ahí fuimos con mi familia. Todo empezó humildemente. Y llegaba días que me llamaba, siempre me llama. Él todavía me considera su pastor. Hay algunas ovejas que han salido de parte de nosotros que ya no nos consideran nada, pero este pastor nos considera todavía que somos su pastor. Está en Monet, Missouri, y es la iglesia más grande de ese pueblo. Me llama y me dice: pastor, antes de ayer, pastor, es que tengo una situación y yo quiero que usted me guíe, que usted me ayude, que usted me dirija, que me dé su sabiduría en cuanto a esto. Y siempre me llama. Una vez me llamó y me dijo: pastor, es que yo no sé cómo hacer esto de la iglesia. Ya no sé qué hacer. Y lo animé, le di palabra y todas esas cosas, y dije: tranquilo, hermano, yo sé que Dios te llamó, Dios te va a dar la capacidad. Y de repente él empezó a implementar, porque el problema era que él estaba enfocado solamente en la gente que hablaba su dialecto. Y yo le dije: en ese pueblo donde tú estás, sí hay un grupo de gente de tu dialecto, pero el mayor grupo es hispano. Así que elévate un poquito más, esfuérzate un poco más y predícales en español. Predícales en español, porque tú sabes el español. Y empezó él allí, y así logró entonces abarcar a la gente hispana. Y tiene su grupo de nativos, lo tiene como en un grupo celular, algo así de casa. Pero tiene toda la gente allí ahora en ese lugar. Entonces es importante que nosotros veamos que si usted lo miraba a él cuando yo lo conocí, este hombre no puede hacer nada. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve lo que nosotros podemos llegar a ser. Incluso nosotros mismos nos paramos en un espejo y nos decimos: pero es que nos vemos. Ahorita me estoy viendo en un espejo aquí, medio barrigón.
O sea, uno se mira a sí mismo y dice, es que yo no puedo hacer esto. Pero Dios te ve de otra forma. Y Dios te dice, tú puedes. Mire, hermano, yo tengo una chaparrita que es mi esposa, que cuando quiere lograr algo me dice, tú puedes. Y ahí me lanza. Digo, pero yo, y ahí voy así como empujado. Cuando sonaba a veces la casa en la noche, que había alguien ahí, no, tú, ella es la más valiente, tú ve. Una escoba, se imagina que le hace. Y yo mirándola desde acá que estaba. Es interesante, hermanos, que hoy en día Dios está usando a este varón tremendamente, pero porque de repente empezó a creerle a Dios. Fuimos creados con un propósito, cada uno de nosotros, y no solamente para ser un pastor, para ser un misionero, para ser en el área donde usted trabaja, para ser un empresario, lo que usted tiene. Si tú tienes una empresa, haga lo que está haciendo Tony. Ellos cuando salen oran. Ahora tiene un solo trabajador, pero más adelante tendrá 2, 3, 4, 5, 6, no sé hasta cuándo. Pero ha puesto principios bíblicos donde vamos a orar, vamos a presentar este momento. En la hora del lonche ellos se sientan y oran. Eso es importante, hermano. Usted es la cabeza de ese negocio. Honra a Dios con ese negocio. Y que la gente a la que tú le sirves, ellos sepan, esta gente es honrada. Así que si usted no tiene quien le corte el césped, ahí está Tony, ahí está Julián. Son gente honrada. Ellos me van a dar algo por este comercial. No se la crean, hermano, El propósito del ministerio, por último, voy a cerrar porque ya el tiempo se nos ha ido. El propósito del ministerio es que hemos sido autorizados para servir. En la cruz, Cristo pagó todos los derechos para salvar las almas y nos dio a nosotros la autoridad para que entonces seamos con esa capacidad y esa autoridad. Porque una cosa es tener capacidad y otra cosa es tener autoridad. Cuando tú ya tienes la autoridad, entonces tú vas con la autoridad que Dios te ha dado. Y el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad yo los envío a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hay la autorización, quiere decir que hay respaldo de Dios. Mire, Jonás fue con la autorización de Dios a predicar a un mundo, a un pueblo pagano que lo pudieron haber matado, pero él tenía el respaldo de Dios. Y cuando está la autoridad de Dios, hay respaldo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, en ese momento lo que estaba sucediendo es que la palabra poderosa de Dios tocó los corazones. Y dice que el rey se doblegó y se hizo como que hizo un ayuno de silicio. Se echó ceniza en la cabeza y se arrepintió, una forma de arrepentimiento, y mandó que todo el mundo se arrepintiera. ¿Por qué? Porque estaba un respaldo de Dios. Cuando usted obedece el llamado de Dios, usted tiene la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Moisés fue ante Faraón con el respaldo de Dios. Lo pudieron haber matado muchas veces, pero tenía el respaldo de Dios. No importa lo que tú estés haciendo en el trabajo que estés, reconoce ahí a Dios y vas a ver cómo Dios te va a respaldar, cómo Dios va a hacer la obra a través de ti. Póngase de pie, por favor. Hemos sido autorizados de parte de Dios para servirle. Hemos sido autorizados de parte de Dios para servirle. Me acuerdo cuando yo recién estaba sirviendo a Dios en algunas cositas. Estábamos abriendo la primera iglesia. Y yo estaba orándole a Dios, Señor, yo no sé si yo soy pastor y no sé por qué me tienes aquí.
Y llegó varias de esas oraciones que yo tenía. Una vez yo empecé a escuchar, era una iglesia enorme, un edificio enorme. Y ahí nos pusieron, estábamos ahí por obediencia nada más. Pero no por obediencia a nuestro pastor nada más. Porque si algo fuimos, mi esposa y yo fuimos obedientes a nuestros pastores. Así fuimos. Y ellos hasta el día de hoy lo saben que así fuimos. Y recuerdo que estábamos ahí por obediencia y un día estamos orando ahí. Y yo escuché pasos de mucha gente que entraba. Y quería abrir los ojos, pero estaba orando. Y cuando tú eres un iniciador de iglesia, sabes que solamente está tu esposa y tus hijos y nadie más. Estás iniciando una iglesia de cero. Y yo escuchaba pasos y gente hablar que entraba. Y yo decía, Dios mío, y quería abrir mis ojos, pero estaba orando en el altar antes de empezar el servicio. ¿De dónde llegó tanta gente en mi mente? Y ya cuando abrí los ojos no había nadie. Y dije, Señor, ¿para qué nos has llamado aquí? Yo no sé si soy un pastor. Yo no sé si de verdad esto es lo que me has llamado a hacer. Dame autoridad. Y recuerdo que cuando le estoy diciendo todo eso, me duermo. Ya me dormí. Y me veo orando esa misma oración. Señor, dame autoridad. Y escuché una voz que me dijo, ya la autoridad te ha sido dada. Mis amados, cuando yo escuché eso, automáticamente el Espíritu Santo me habló en la Escritura. Porque la Biblia dice, yo les he dado autoridad a ustedes para echar fuera demonios, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Ya esa autoridad nos ha sido dada. No tenemos que cuestionar tanto a Dios. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, here I am. Úsame. Cuando usted tenga que llegar a donde una persona, donde una familia, donde un lugar, hábleles de Dios. No llames al pastor para que diga, pastor, solo usted puede venir aquí a orar. No, usted tiene la autoridad para hacerlo. Tiene autoridad para orar por los enfermos. Ore por esos enfermos. Libere esa familia en el nombre de Jesús. Usted va a ver cómo Dios lo va a empezar a usar. Ahora, que si usted anda en desobediencia, mejor ni diga que es de aquí. Si usted anda en desobediencia, mejor ni diga que es de aquí, ni menos que va con la autoridad de aquí de Conexión Cristiana Church, porque le voy a decir, no te conozco. Pero si usted es una persona que anda en obediencia, está bajo la autoridad de Dios. Déjese usar por Dios.